Saludos amigos. Bueno, esta será una audición con ánimo contristado, diríamos, con la a media asta. Claro, ya los oyentes han oído acá en la prensa los homenajes, la biografía y las características de esta gran personalidad que es Julia Arévalo, que en el día de ayer nos ha dejado. La declaración del partido que está hoy en La Hora, ese gran reportaje tan sentido que ha hecho el compañero Arismendi, la biografía que se ha publicado en nuestro diario. Ayer yo mismo en una reunión de asalariados rurales de Progreso en las horas de la tarde hice un homenaje con todos ellos de pie explicando quién era Julia Arévalo. También nosotros a los pocos minutos de su fallecimiento por CX30 pudimos decir unas palabras. Podría decirse entonces que queda poco por decir y la lucha y la vida prosigue, pero no se puede hablar hoy de otra cosa. Una vida como la de Julia promueve y sugiere muchas cosas que ojalá pudiéramos glosar en una audición. Ya ha sido exaltada las características más prominentes de su vida, su condición de madre y de combatiente, su oratoria espléndida, plebeya, brillante, fogosa, su esfuerzo por su autocapacitación cultural, ya que no tuvo más que 4 años de escuela primaria y era una simple obrera, cigarrera y fosforera. Yo quisiera destacar algún aspecto de esta personalidad. Y uno de ellos que me interesa destacar es su papel, el papel que Julia Arévalo jugó para hacer irrumpir hace 50 años a la mujer combatiente, a la mujer del pueblo, a la mujer obrera, en la vida política y social del país, es decir, la lucha por la participación de la mujer en la lucha y en la solución de los problemas, cosa que cuesta tanto imponer como todos podemos reconocer. Ella puede decirse que fue una pionera en ese sentido y todo lo que se haga en el futuro tendrá que tener un recuerdo para lo que ella hizo. Y yo la recuerdo exactamente hace 50 años, cuando decide instalarse en Montevideo, cuando era perseguida en Paysandú, en el litoral, en San Javier, por los acontecimientos de San Javier y por la lucha que ella llevaba en forma clandestina contra la dictadura, con todas las peripecias que significó su venida a Montevideo en forma clandestina. Pero llegó a Montevideo. Su fuerte personalidad, además, ya le estaba indicando al partido y al movimiento obrero que ella tenía que estar aquí, en el centro de la vida política del país. Yo la conocí recién llegada, con sus 5 hijos, algunos ya hombres hoy, y que en aquel momento eran niños, en un modestísimo, muy modestísimo apartamento de la calle de Queló, entre Lima y Nueva York. Coincidía su venida con la revolución de enero del 35, donde participó Bonavita, Paco Espínola, Sábal Muniz, con las primeras huelgas obreras contra la dictadura. Ya estaba cerca la tragedia española, la conspiración de Franco que en el 36 estallaría. Fue un periodo tenso de transición temprana, diríamos, de la dictadura de Terra a la democracia. Conviene recordar el movimiento obrero, tanto el sindical como el político, salía por primera vez a la gran escena.
¿Qué quiero decir? El movimiento trataba de no encerrarse en sí mismo. Había discutido con profundidad los temas del Frente Único y del Frente Popular, había superado en gran parte las tendencias anarquistas del encerramiento en la propia clase y en la fraseología revolucionaria sin acción de masas, y salía a la vida pública. La unidad obrera, pero se planteaba también la unidad popular. Ya estaba el ejemplo del Frente Popular en España, del Frente Popular en Francia, del Frente Popular en Chile, y también aquí había esbozos de unidad de las fuerzas contra la dictadura de Terra. Nadie más apropiado que la compañera Julia para dar esa expresión de irrupción de lo obrero y de lo plebeyo en el conjunto de la lucha por la democracia y de la lucha por la libertad. En mi recuerdo, así de pasada, recuerdo la gran huelga, la primera gran huelga durante la dictadura de Terra en la construcción, que me tocó participar en ella bastante. Esa huelga llevó su escenario al Ateneo de Montevideo. Las grandes huelgas tranviarias del 35 y del 36 fueron también al escenario del Ateneo, reclamando la solidaridad no solamente de la clase obrera, sino de las capas medias, de los intelectuales. Y luego vino lo de España, que desbordó no solamente el Ateneo, sino todas las organizaciones democráticas. Y también el Frente Popular, que allá por Cerro Largo y por Tacuarembó tenía atisbos tan serios con caudillos vallistas y nacionalistas, y que aquí César Valle se encargó de frustrar con su macartismo impenitente. Bien, ahí se ubica Julia Arévalo y también otras personalidades femeninas. El escenario, el Ateneo, entonces en manos de demócratas y no con olor a cadáver o a naftalina como estuvo bajo la dictadura y como parece que sigue estando. Ahí, con el Ateneo lleno hasta la calle, hasta la plaza, lleno de capas medias, de intelectuales, de estudiantes, de profesionales, en solidaridad con la huelga de la construcción, en solidaridad con las primeras huelgas tranviarias, primero derrotadas, después triunfantes, en solidaridad después con España republicana, la oratoria femenina se hizo presente. Pero la oratoria femenina hasta esa fecha y en el Ateneo era hasta entonces otra cosa. Hablaban intelectuales de gran prestigio, recuerdo las hermanas Luisi, hablaban feministas que promovían el tema de la lucha eterna de la mujer por abrirse paso en esta sociedad que la discrimina, con un planteo de origen feminista y de origen vallista y de origen reformista. Bueno, el gesto, el tema, la vibración profunda de la voz cálida y nerviosa de Julia Arévalo en esas grandes asambleas de miles de personas asombraron y conmovieron a aquellos públicos de capas medias, aquellos públicos que nunca habían escuchado una oradora de ese carácter y una oratoria obrera de esa calidad. ¿Quién es esta mujer? ¿De dónde salió? Se preguntaban al terminar los actos del Ateneo esas gentes. Asombro, una obrera que no es una intelectual, que es una madre de 5 hijos, criados por ella en el litoral mientras se formaba como militante. Porque sus planteos eran los de la ideología de la clase obrera, expresadas con una gran resiedumbre, con el corazón en la boca y con el corazón en cada frase, con la rebeldía y la protesta de lo que ella representaba, por lo que ella conocía de la lucha y de la miseria de nuestro pueblo. Pero dicho todo eso, con una belleza recia, pura, atrayente, de ninguna manera era la voz panfletaria, insultante y mucho menos
ordinaria. Era la aparición en escena de la mujer de hoy, de la mujer combatiente, de la mujer proletaria que pedía su puesto y tenía su puesto ganado con todo derecho. Claro, no fue solo ella, otras mujeres de origen obrero, recuerdo a Bernarda Martínez, gran oradora obrera también, que cautivó a muchos públicos en el Ateneo y en los grandes mitines populares de aquella época. Y no fueron solo mujeres, decenas de dirigentes sindicales de aquella época accedieron a esa tribuna para enseñar su verdad, pero también para aprender mucho e incrustarse en la vida nacional como verdaderos protagonistas y no solamente como obreros resentidos que en la huelga realizaban su aprendizaje. Pero Julia desbordó todo, con un ánimo inquebrantable, con su planteo revolucionario, con sus imágenes improvisadas al calor de la oratoria, pero de una belleza cautivante. Claro, Julia no era solo una oradora, era dirigente del partido, era dirigente de las mujeres, era una constructora del gran movimiento que hoy ha culminado en el Frente Amplio, que ya culminó en el Frente Izquierda, que ella también formó. Era ejemplo de sacrificio, de disciplina, de dedicación. Era la mujer irrumpiendo, participando, marcando fuerte su paso en la vida nacional. Y estuvo en la Junta Departamental, estuvo en la Cámara de Diputados y fue la primer senadora mujer y fue personaje internacional. Todo eso ha sido dicho, todo eso fue después, disputada siempre como oradora en cada barrio, en cada sesional, en cada 1 de mayo, aclamada cuando aparecía en cualquier lado, y allí, en sus modestas casas en que la conocí, estudiando, leyendo, administrando su casa, viendo crecer a sus hijos, viendo crecer después a sus nietos, a los nietos propios y a los miles de hijos y nietos adoptivos que por el amor que le profesaban la sentían una madre y últimamente una abuela. Hoy esos miles lo lloramos. Ayer desbordaron el local de nuestro partido en su homenaje y allí estaba Atahualpa del Chiopo, este gran maestro, esta gran persona, este ser humano tan ponderado y tan sensitivo. Y Atahualpa muy sencillamente le dijo a las hijas de Julia, a Selva y a Rima: siento un gran dolor, pero siento una gran alegría, perdonen que les diga esto, porque en ella, en Julia, todo se ha cumplido y en ella, en Julia, todo prosigue. Sabias y sencillas palabras dichas ante dos hijas dolientes que no lo tomaron a mal, sino que lo tomaron como un gran homenaje. Y con esas palabras, que en ella todo se ha cumplido y que en ella todo prosigue, hago mía esas palabras del gran maestro Atahualpa del Chiopo para despedir aquí también en esta audición a la que fue la gran combatiente y el gran ejemplo revolucionario en nuestro país, Julia Arévalo. Pero entonces, hasta mañana, hasta la misma hora. Familiares de nuestra querida Julia, queridos compañeros uruguayos que han querido llegar aquí a acompañar el féretro de esta mujer inmortal. Me toca el honroso, pero cuán penoso deber de decir las últimas palabras en nombre del Comité Central del Partido en esta despedida y en este homenaje a la gran compañera Julia. Julia era nuestra, sin duda,
fundadora del partido viene del viejo Partido Socialista y ya su juventud generosa se mezclaba en las primeras huelgas durante la Primera Guerra Mundial, conduciendo a los tabacaleros, a los obreros del fojo. Integró aquella falange sobre el cual está sentada la mejor historia del mundo. Los hombres de todos los países y todas las latitudes que supieron comprender el resplandor de la Revolución de Octubre que encabezaba a Lenin como el comienzo de una nueva época, como la iniciación del período del socialismo, de la liberación nacional en el mundo, falange en donde se alistaron los grandes combatientes soviéticos que derrotaron al nazismo, salvaron a la humanidad, las figuras de la resistencia europea, nombres tan preclaros como Dimitrov, como Togliatti, como Chinín, como la querida Dolores Ibarruri, y podríamos seguir. Es una generación gloriosa. Era una generación que comprendía que la nueva historia se iniciaba y estaban poniendo las piedras miliares, los cimientos, las bases indicadoras para que sobre sus hombros y aún en su presencia, como ha sucedido con Julia y algunos otros, Pasionaria por ejemplo, se formaran las nuevas generaciones. Las generaciones que nos integramos en el 30 cuando la conocimos a Julia por primera vez, pero también esa maravillosa juventud nacida en la resistencia contra la dictadura y el fascismo en nuestro país, que ha demostrado la continuidad de nuestro partido, de la clase obrera, de la lucha por la libertad. Y estamos seguros que Julia, tan generosa y de tan amplia pupila para el hecho político, estaría orgullosa de esta novísima y última generación, donde se integran también sus nietos. Un poeta, como recordaba la necrológica de nuestro partido, dijo de Julia una vez, conmovido por su figura, por su oratoria de fuego y de poesía, por su imagen de criolla bien plantada, de hermosura sin duda en su juventud y en sus 30 años, y que a la vez expresaba el sentir de una América Latina levantada contra el imperialismo y de un mundo donde la aurora del socialismo caminaba. El poeta dijo de Julia, mujer de miel y bronce. Eso era Julia. De miel, es decir, de dulzura, de humanidad exuberante. Madre, abuela, de llevar la fotografía de sus nietos sobre el corazón por todo el mundo. Amiga generosa, mujer de pueblo, más allá de haberse elevado a las cumbres de la intelectualidad política y de haber desarrollado ampliamente su cultura, como se exteriorizaba en su brillante oratoria, que no era solo explosión, sino era también poesía. Abierta y generosa para todos, siempre con la emoción a flor de piel para las luchas de los trabajadores y el pueblo, siempre sintiendo, más allá de diversiones políticas, en cada combatiente parte de esa familia, de esa su gran familia, de decenas de miles que hoy integran la gran marcha sin Uruguay, sin explotados ni explotadores. Pero también tenía razón el poeta, Julia era de bronce. Bronceado era su tez, como es de nuestros criollos y de nuestras criollas. Era de bronce cuando supo combatir, casi adolescente,
el nacimiento de nuestro partido, por la formación de un movimiento obrero en el país, cuando en todas las horas críticas, a veces con sus hijos a cuestas, estaba en los primeros hitos y en las primeras trincheras de la lucha por la libertad en nuestra patria. Cayó herida luchando por la libertad a principios del 33, cuando luchaban por la tierra los campesinos de San Javier, y cuando la soldadesca, que era Julia, mató a la campesina Julia Escorín. Vino a Montevideo, allí la conocimos, para actuar en la resistencia contra Teo. Allí se eleva a ser una de las primeras, de los primeros tribunos del partido. Y llega a los máximos cargos partidarios. Julia ha sido todo en el partido. Pero también Julia ha sido, yo lo dije, cuando exabrupto la radio me reclama una opinión, Julia era para nosotros madre y maestra. Es un pedazo de la historia viva de la clase obrera, del movimiento democrático y popular del Uruguay. Es una parte de la patria y es una parte de nuestro partido. Figura de proyección continental y mundial. Julia siempre fue tocada por ese toque de la modestia, de la sencillez, el proclamado susto ante cada vez que subía a la tribuna o asumía un compromiso fundamental. Era de bronce frente al enemigo, y de bronce se puede ser de dos maneras. Se puede ser soportando la tortura, cayendo en una barricada, transitando los caminos de la clandestinidad y desafiando la muerte, o se puede ser de bronce por la firmeza de las convicciones, por la certidumbre inalterable del triunfo de una causa que va triunfando en el mundo y que algún día también triunfará en la patria que tanto queremos. De bronce se puede ser como se hizo una vida entera, como ha sido la vida de Julia, flecha disparada en 1915 y que recién hoy termina y no cae porque la continuamos sobre los hombros de todos. Julia no muere. Este doloroso episodio de traer su féretro cuando sus juveniles 87 años tenían siempre encendida la llama de la redención, hoy continúa, está en cada uno de nosotros, están en los viejos fundadores, están en las generaciones intermedias, están en la juventud y está en la niñez, pero está en el Uruguay todo. Yo he dicho, Julia era nuestra, pero Julia era de la patria, de la democracia, del Frente Amplio. Cada obrero que se organiza hoy en el país, aunque no lo sepa, lleva en su mano un pedacito encendido de la antorcha que prendió Julia y prendieron los fundadores. Cada estudiante que despierta y busca horizonte, cada intelectual que quiere encontrar en la profundidad de la tierra y del pueblo el sentido profundo de su creación cultural, cada campesino o hombre del pueblo que se organiza en el campo nuevamente, lleva él también un pedazo de esa antorcha encendida por Julia en las luchas de San Javier, cuando sus carnes fueran traspasadas y cayera la campesina Julia Escorín. Continúa, no solo en su imagen que vivirá y será reproducida, y en los monumentos, y en las recordaciones, en el homenaje, continúa en el pueblo mismo, en la democracia reconquistada,
los esfuerzos por consolidarla, pero para hacerla avanzar, en el despertar de una América Latina que tuvo el vuelco fundamental histórico de Cuba y que hoy, con el combatiente nicaragüense en su pequeña tierra, está haciendo frontera frente al imperialismo para todos los pueblos de América Latina y para todos aquellos que han construido el socialismo, para todos aquellos que han tomado en las más diversas condiciones, en África, en Asia, en Europa, en América Latina, esa antorcha que prendieron los fundadores y que hoy en 4 continentes, con casi 2.000 millones de personas, pasan a transformar el pensamiento de Marx, de Engels, de Lenin en realidad concreta de edificación de una sociedad sin explotar a los fundadores. Cuando nos vimos, cuando retornamos a la patria, y ella quiso darnos un abrazo en el aeropuerto y después en reunión familiar de dirigentes, yo decía: Julia, en estos 12 años de dictadura, 11 nuevos países en África, en Asia, en América Latina tomaron el camino del socialismo. Por eso vivimos, por eso luchamos, por eso morimos, por eso renacemos. Julia no ha muerto, Julia está en todos nosotros, Julia está en la patria en movimiento, Julia está en la grandeza del partido y de la juventud comunista, en su heroísmo reconocido. Julia está en la certidumbre de que el futuro nos pertenece. Inclinemos nuestras banderas, nuestras cabezas, depositemos nuestro corazón y nuestras emociones sobre su féretro, hoy envuelto en la roja bandera que ella tanto quiso, era que dio su vida. Y hagamos el compromiso de parecernos a Julia, de ser tan firmes como Julia, de sentir tanto al pueblo como lo sentía Julia, de ser tan humanos como era Julia, de ser como ella era. Marx dijo un día: nada de lo que es humano no es ajeno. Julia pudo tenerlo como divisa, ella, la combatiente dura que nunca tembló en el gran combate. Adelante, Julia, con nosotros hacia la victoria.